Ok, vamos a darle a los últimos ejercicios. Esto es lo que habíamos visto, ¿no? Bueno, tenemos otro ejemplo. Dice lo siguiente. Dice, una empresa está produciendo 400 unidades de producción a un costo total de 800. El costo variable promedio para la empresa es de 0.5 por unidad. ¿Cuál es el costo fijo promedio de la empresa? Aquí nuevamente, a partir de unos indicadores, a partir de los datos que nos da el ejercicio, podemos estimar los otros indicadores. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar los datos que nos da este ejercicio. Aquí podemos ver los datos que nos da el ejercicio. Se producen 400 unidades de un producto. Sabemos que el costo total es de 800. Esto nos lo da también el ejercicio. Y el costo variable medio es de 0.5 por unidad. Lo que queremos es, a partir de esos datos, llegar al costo fijo medio de la empresa. Esto, bueno, ya se convierte después de que lo empiezan a dominar, se convierte en un ejercicio pues, de rutina, ¿no? En ese sentido, sabemos que los costos medios son iguales a los costos variables y los costos fijos medios. Aquí tenemos prácticamente dos, ¿no? Prácticamente dos datos y una incógnita. Y digo prácticamente porque pues el costo total es de 800. Si lo dividimos entre el volumen de producción, pues vamos a tener el costo medio o el costo promedio. Por eso digo que prácticamente tenemos dos datos y una incógnita. Entonces aquí, si nosotros hacemos este sencillo cálculo de cuál es el costo promedio o el costo por unidad, tendríamos que dividir los 800 entre los 400 y esto nos da un costo medio de 2 unidades monetarias por unidad. Entonces ya tendríamos de esta ecuación de arriba, ya tendríamos este dato y desde luego los costos variables medios. Entonces si despejamos el costo fijo medio, pues vamos a darnos cuenta que el costo fijo medio va a ser igual al costo medio menos el costo variable medio. De esta manera, despejando y sustituyendo estos valores, tendríamos lo siguiente. El costo fijo medio va a ser igual al costo variable medio, que es de, en este caso, el costo variable medio. El costo fijo medio va a ser igual a 2 menos 0.5, que va a ser igual a 1.5. Entonces sería para nosotros el costo fijo promedio de esta empresa. Igual aquí, conociendo unos valores, podemos obtener el otro. Entonces la respuesta sería el inciso B. Este sería el costo fijo medio o el costo fijo promedio, ¿no? Por unidad, el costo fijo por unidad, en otras palabras. Así es como resolveríamos este ejercicio. Está, pues, relativamente sencillo, ¿no? Para el parcial, les había comentado, ¿no? Un ejercicio de maximización de ganancias con el uso de con el análisis de corto plazo, en donde ustedes harían una tabla y otra en donde analizaríamos el cálculo de los beneficios a largo plazo. Y algunos ejercicios como estos, gráficos y algunos de estos que estamos aquí poniendo sobre la mesa. También es importante no olvidar el tema de conceptos como rendimientos constantes, rendimientos crecientes y saberlos calcular a partir de de una función de producción. Bueno, finalmente vamos a ver este último ejercicio. Dice, la tabla de abajo muestra el costo total a corto plazo de una empresa típica que produce un bien en una industria perfectamente
competitiva para varios niveles de producción. Tenemos el volumen de producción que va del 0 al 5, los costos totales en pesos. Y bueno, nos preguntan cuál es el costo extra, cuál es el costo marginal de producir la sexta unidad, de acuerdo a los datos de la tabla. Aquí, el costo extra es cómo varían los costos ante un cambio en el nivel de producción en una unidad. Entonces, es fácil calcularlo de aquí. Al pasar de 0 a 1, los costos se incrementan en 10, que es lo que resulta de restarle 110 menos 100. Ahora bien, el costo extra de producir 2 unidades es, aquí lo podemos ver, el costo extra es de 20, que es el que resulta de restarle 130 menos los 110. Y así sucesivamente, si nos piden el de la sexta unidad, vemos que el costo total de producir 5 unidades es de 250 y el costo de producir 6 unidades es de 320. ¿Cuál es el costo extra de pasar de la quinta unidad a la sexta unidad? Pues es la diferencia entre 320 menos 250. Entonces, si nosotros hacemos este cálculo del costo extra o del costo marginal, podemos ver aquí el costo extra es de 70 unidades monetarias. Sería, en esta serie de opciones, sería el inciso D. Sería la respuesta que tendríamos que seleccionar, ¿no? Bueno, vamos a ver este otro ya para finalizar. Si el precio del mercado para el bien del ejercicio anterior fuese de 50, ¿cuál sería la cantidad de producción maximizadora de beneficios? Veamos otra vez este ejemplo, ¿no? Si estos son los datos que ya hemos obtenido, y si el precio del producto de acuerdo a este ejercicio fuera de 50, si el precio del mercado para el bien del ejercicio anterior fuese de 50, ¿cuál es la cantidad que convendría elegir para maximizar beneficios? ¿Sí? Partiendo de estos datos. Aquí ya tenemos el costo marginal, que es uno de los puntos clave cuando intentamos maximizar beneficios. Aquí tendríamos que recordar cuál es la regla de oro, cuál es el punto de optimización para maximizar beneficios. De acuerdo a lo que vimos en teoría, la teoría nos decía, cuando el ingreso extra es igual al costo extra, en ese punto se maximizan los beneficios o se reducen las pérdidas, porque a veces también hay pérdidas, como ya hemos visto. Entonces tendríamos que ver, bueno, cuál es el ingreso marginal. Entonces de aquí tendríamos que recordar la condición de optimización de ganancias. Esto se obtiene cuando el ingreso extra es igual al costo extra. Pero en competencia perfecta sabemos que el precio del producto es igual al ingreso medio, que es igual al ingreso marginal de la empresa. Entonces, conociendo este dato, sabiendo esta igualdad en condiciones de competencia perfecta, entonces el precio 50 debe de ser igual al ingreso marginal 50. Entonces tendríamos esta situación, tendríamos los ingresos. Si nosotros calculamos los ingresos totales como P por Q, aquí tendríamos 0 por 100 es 0. 1 por 110. Ay, aquí. No, este es la cantidad y este es el precio es de 50. No sé si está bien. Sería precio 50 por 0 son 0. Después precio 50 por 1 son 50, está bien. Después 2 por 50 son 100. 3 por 50 son 150 y así sucesivamente hasta llegar a 6 por el precio, que es 50, serían 300. El ingreso extra lo podemos calcular como las diferencias. Es decir, ¿cuál es el ingreso extra que yo obtengo al pasar de 0 a una unidad producida y vendida? Pues aquí claramente es de 50.
Ahora bien, ¿cuál es el ingreso extra que yo obtengo al pasar de una unidad vendida a 2? Aquí la diferencia es 50 menos 100, 50. ¿Cuál es el ingreso extra que yo obtengo al pasar de la segunda unidad vendida a la tercera unidad vendida? Claramente es 50. En todos los casos es 50, porque en contexto de competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio. Entonces aquí tendríamos que mirar tanto el costo marginal como el ingreso marginal. ¿En qué puntos llegan a ser lo más exacto posible? Bueno, parecería que en este punto en el que aquí, digamos, si produce 4, su costo extra es de 35 y su ingreso marginal es de 50. No es exacto, pero es lo más cercano. Si produce por encima de ese nivel, sus beneficios se van a reducir. En este caso, su costo extra es mayor a su ingreso extra, por lo que esta empresa debería de reducir su producción. Entonces, lo más cercano en este caso sería 4. Claro, lo ideal sería que fuera aquí 50 y 50 para que se cumpla la condición, pero aquí no es exactamente la misma cantidad, como se pueden dar cuenta. Aquí es 35 y aquí es 50, pero es lo más cercano a estar al punto de optimización posible. Entonces diríamos, bueno, lo más cercano, aunque no es exactamente igual, es de 4 unidades de producción. Sería lo más cercano. No es igual, insisto, pero es lo más cercano. Entonces sería el volumen de producción de 4, que es lo más cercano que hay. En un nivel de producción mayor, vemos que su costo extra supera a su ingreso extra, por lo que a la empresa le convendría mejor reducir su producción al nivel inferior inmediato, que es 4. Entonces, por eso es que elegiríamos el más cercano es 4. Entonces, así es como resolveríamos este último ejercicio. ¿Sí? Bueno, con eso, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta, pero con eso prácticamente estamos haciendo un resumen breve y general de los temas de producción, costos y beneficios. El examen va a estar abierto el domingo y el lunes para que el que no pueda el lunes por alguna razón, bueno, lo pueda hacer el domingo. Yo les voy a escribir en el mensaje de